¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch 2. Vamos con el típico vídeo que hago al principio de cada season y es recomendaros 3 héroes de cada rol para jugar en esta season. Como siempre, jugad el héroe que más queráis. Ahora con los perks todos los héroes son un poquito diferentes, pero os voy a recomendar 3 de cada rol que en especial han mejorado o han cambiado bastante con los perks y son dignos de probar en esta season. Empezamos con el rol de tanque y el primero que os voy a decir es Wrecking Ball. Wrecking Ball ya era un tanque bueno antes de esta season, pero es que con los perks es aún mejor, es que tiene unos perks brutales. Empezamos con las ventajas menores. Tenemos Apisonadora y Rata de Rapiña. O sea, tenemos la Apisonadora, que básicamente es que nuestra bola arrolladora hace 100% más de daño a los tanques. Esta no es la perk buena. La perk buena es Rata de Rapiña. En español, ¿vale? No sé cómo se lo habrán traducido en el español de la TAM, que puede ser diferente, ¿vale? Pero básicamente, la perk de recuperarte 100 más de salud adicional con cada pack. O sea, esto incluye los packs mini, los packs grandes. O sea, todos los packs te dan 100 más de salud. Eso hace que te cures muchísimo con cada pack y que puedas estar peleando más tiempo. Es sin duda alguna la mejor de las dos perks. Que el otro día alguien me decía, Toriki, yo la perk de los packs no me gusta, uso la otra. No, la otra es mala. 100% más de daño a los tanques no es mucho más daño. Ya os digo yo que no es demasiado. Lo importante es que te puedas ir curando 100 de vida extra, que eso está súper bien. Y luego la ventaja superior que tenemos, el tiempo aéreo o la eficiencia de transferencia. Son dos ventajas diferentes. Una para slamear durante más tiempo en el aire, por decirlo de alguna forma, aguantas un poquito más en el aire y luego caes con más fuerza. O tenemos la otra que es para dar más escudos y con menos tiempo a nuestros aliados. Aquí honestamente ya lo que creáis vosotros, pero yo creo que la de tiempo aéreo, la de slamear más fuerte y más alto, es muy buena. Es que básicamente jodes muchísimo el timing de la gente para escaparse, mejora muchísimo tu slam, lo ajustas mucho mejor, hace que la bola se convierta en un héroe mucho más completo, básicamente mejora todo el rato todos los aspectos, hace que sea muy bueno este héroe. Y sin duda ahora mismo en el meta, tal cual está el balance, encaja súper bien, así que probad la bola porque va genial. Siguiente héroe para probar en esta season, vamos con Zarya. Hablamos también de las perks de Zarya, tenemos saltos más altos o aplaste gravitacional. Esto es la perk menor, una nos permite bupearnos más con nuestro right click cuando le damos al suelo y la otra hace un poco de daño dentro del graviton. Mi recomendación absoluta es la de los bupeos, que convierte a Zarya en prácticamente un héroe de dive, o sea, podéis pillar un montón de alturas, podéis alcanzar a vuestros enemigos más fácilmente. Es realmente muy buena la de saltos más altos. La otra del graph no me acaba de gustar porque la gente que está en un graviton ya tiende a morir. O sea, quiero decir, cuando tú pillas a alguien en un graviton, normalmente va a morir ahí dentro. Por mucho que le hagas un poquito más de daño, no mejora sustancialmente. Además, una cosa mejora al héroe en todas sus facetas y la otra solo durante la ulti, así que mucho mejor la de los saltos. Y luego aquí la ventaja superior, ya podéis elegir vosotros la que queráis porque la verdad es que las dos son muy buenas. Tenemos lanza de energía, que básicamente cuando nuestro cañón de partículas está por encima del 50 de energía, atraviesa el rayo, haciendo muchísimo daño a los enemigos cuando están uno detrás de otro, por ejemplo. Pero es que luego tenemos refuerzo, que es la barrera proyectada activa la regeneración de salud aliada, es decir, le activa la pasiva, y también les aumenta la velocidad de movimiento un 15%. Esto, pues, es bastante positivo cuando metemos burbujas a nuestros aliados, les da ese pequeño beneficio de velocidad y de empezar a curarse, que es muy práctico. Así que a menos que estéis haciendo muchísimo DPS con el rayo, yo os recomiendo el refuerzo. Y vamos con el último tanque que os recomiendo y en este caso va a ser Orisa. Y Orisa la recomiendo sobre todo porque ha cambiado mucho con las perks, tiene una de las perks más, entre comillas, creativas del juego y es que le han devuelto una de sus habilidades clásicas. Pero primero empezamos con las perks menores y es que tenemos dos tipos de perks menores que las dos son bastante buenas, aunque una es mejor que la otra. Tenemos disipador de calor, que básicamente nuestros golpes críticos nos bajan el calor del arma, haciendo que no se sobrecaliente tan rápido, o tenemos el baluarte fugaz, que nos da 100 más de salud adicional cuando pulsamos la fortificación o cuando tiramos la ulti, ojo, que también sirve ahí. Entonces, estos 100 de salud de exceso, que son, aunque sean breves, son 100 de golpe con pulsar un botón, eso es que está súper bien. Además, es una habilidad que vamos a estar usando constantemente. Yo he ido probando las dos, no sabría cuál decidirme exactamente, pero bueno, si tenéis problemas de supervivencia, baluarte fugaz es mucho mejor. Y luego, las perks superiores, aquí tenemos pues que podéis elegir. Tenemos la barrera protectora, básicamente quitáis la giro jabalina y ponéis una barrera, o la jabalina cargada. La jabalina cargada no es que sea muy buena, porque la jabalina como tal ya es buena de por sí, no hace más daño, ¿vale? No es una jabalina que hace más daño, sino que la puedes cargar, lo que aumenta su velocidad y también la capacidad de repulsión. Y si la aumentamos al máximo, atravesaremos enemigos, o sea, podemos pillar a más de un enemigo a la vez. ¿Esto hace que mejore la jabalina? Sí. ¿Hace que sea increíblemente buena? Tampoco, o sea que podéis usarla o no usarla. La cosa es que vais a pillar la jabalina cargada siempre y cuando no os haga falta el escudo, porque luego tenéis aparte el escudo que cambiáis la giro jabalina
estamina por escudo. El escudo es bueno cuando los enemigos están jugando, por ejemplo, hitscans, ¿vale? Es decir, héroes que disparan de largo alcance o de medio alcance, ya que el escudo les jode un montón, básicamente. Dicho esto, Orisa cambia bastante, así que la recomiendo mucho que la probéis. Ahora vamos con el rol de DPS y aquí os recomiendo a Ashe. Ashe me ha gustado muchísimo, sus perks de DPS son de las mejores. Tenemos dos opciones para dos tipos de situaciones. Tenemos lluvia de balas, que nos aumenta la velocidad de disparo sin apuntar, aunque baja el daño, o tenemos el golpe lateral, que empuja a Ashe y a los enemigos un 20% más lejos. Ojo que eso de un 20% más lejos no es solamente un 20, es que es un 40, porque no solamente nos repelemos nosotros un 20% más, sino que repelemos al enemigo un 20% más. O sea, en total repelemos muchísimo la distancia entre ambos. Entonces, el golpe lateral es buenísimo siempre y cuando el enemigo sea un tanque tipo D.Va, cualquier tanque Winston que os quiera divear y que os quiera joder muchísimo, pues el golpe lateral es siempre imprescindible. Y después tenemos en las perks superiores también dos selecciones en funciones de lo que estemos haciendo. Tenemos la picadura de la víbora, que básicamente acertar 2 disparos le hace 25 de daño extra y nos recarga 2 de munición. Acertar 2 disparos apuntados, y tienen que ser prácticamente seguidos. Y luego tenemos la ráfaga de aire, que es que el radio de la explosión aumenta un 40% y te devuelve 3 de munición cuando se lanza la dinamita. He estado probando las dos, no sabría deciros exactamente cuál es mejor, aunque la picadura de víbora se nota bastante, pero la ráfaga de aire, cuando penséis que la partida depende demasiado de vuestra dinamita, que tenéis que acertar vuestra dinamita para tener impacto, pues pillaos esa, porque un 40% de alcance, de radio de explosión, es bastante tocho, no se os escapa nadie de la dinamita. Vamos con el siguiente héroe que os recomiendo en el rol de DPS, aquí os recomiendo a Thorjon. No solamente es uno de los DPS meta actualmente, sino que las perks están bastante bien. Tenemos en las perks menores no muy buenas cosas, ¿vale? Tenemos artesanía, que es que podemos reparar la armadura de nuestros aliados con el martillo, lo cual no he usado todavía, y que también tenemos una sanación de torreta aumentada un 25%. Y luego tenemos armado, que es que activar sobrecarga no recarga por completo la munición. Normalmente, ¿cuál te pillas? Pues te sueles pillar armado, porque el martillo no lo sueles utilizar muchísimo, pero bueno, pues si queréis hacer momentos graciosos, pillaos artesanía. Y luego en las perks superiores aquí tenemos dos selecciones que todavía no he visto cuál es mejor que otra, pero os recomiendo que probéis las dos. Sobre todo en mapas de control, la de la Spider Turret a mí me encanta. La de pernos de anclaje, básicamente lanzamos más lejos la torreta y se puede pegar a las paredes. Yo pensaba que era muy mala, porque digo, bueno, pegar a las paredes, ¿qué más da? No cambia demasiado. Sí que cambia. Podemos ponerlo en sitios donde el juego, entre comillas, no preveía que tú pusieras la torreta, y pueden ser sitios muy cabrones. De verdad, un sitio que el enemigo no puede romper, el enemigo no puede llegar ahí fácilmente. Sobre todo en mapas de control, os recomiendo muchísimo. Y si no, siempre podéis ir a por lo seguro, que es torreta sobrecargada. Básicamente, cuando nuestra torreta está activa, le damos al botón de la E, le damos a la sobrecarga y tendremos una torreta de nivel 3 durante 5 segundacos. Una torreta prácticamente indestructible, no hace muchísimo daño, pero tiene muchísima vida y mete ahí un boost de daño interesante. Dicho esto, probad las dos torretas porque ambas están bastante graciosas. Y por último, en el rol de DPS os voy a recomendar a Pharah. Y esto es bastante sorprendente porque básicamente Pharah tiene una de las ventajas menores que yo pensaba que iba a escoger una siempre y al final he acabado escogiendo la otra. ¿De cuál os hablo? Pues bueno, tenemos las ventajas menores, tenemos propulsores de derrape, que básicamente que nos podemos mover mientras tiramos la ulti, o tenemos escudos Helix, que convertimos 75 de salud en escudo. El escudo ya sabéis que es salud regenerable más rápido. Yo pensaba que siempre iba a piquear los escudos porque me parece un beneficio constante y muy bueno, pero es que la ulti, que te puedas mover con la ulti, haces unas virguerías, convierte una ulti que era tier D en una ulti tier A, la hace mucho mejor. Y luego como ventajas superiores, pues bueno, podéis probar, pero yo os recomiendo más las reservas de combustible. ¿Y por qué? ¿Por qué no la E que bupea a los enemigos hacia adentro? Pues porque me he dado cuenta de que es una habilidad que te ayuda mucho para ti, para tu movimiento, lo de la E, y la repulsión es buena en algunos momentos. Entonces, lo de absorber a los enemigos no me ha parecido tan OP como parecían los trailers, así que me he acabado siempre pillando las reservas de combustible. Dicho esto, experimentad porque la verdad que Pharah está bastante bien con sus perks. Y ahora vamos con el rol de support y aquí tenemos cositas también interesantes. Tenemos el primero que os recomiendo, Baptiste. Con Baptiste ambas perks menores se están testeando y están bastante bien. Medicina de combate, que básicamente que el campo de inmortalidad restaura 80 puntos de salud a los aliados cercanos y 40 Baptiste cuando es destruido. Eso es pues un boost de sanación interesante. O si no, la sanación automatizada, que básicamente os sale una camarita del hombro y cuando tiráis la ulti tenéis los aliados que tenéis cerca delante vuestro van a estar siendo curados por ráfagas de sanación, que es muy curioso porque puedes tirar hasta 12 ráfagas de sanación curando
de forma pasiva a tus aliados mientras tú haces daño. Ambas están bien, una ayuda en la ulti, otra ayuda en un cooldown, id probando porque ambas están muy chulas. Y luego las perks superiores tenemos también cosas interesantes. Primero tenemos energía de asalto, que en vez de darnos un boost de healing rápido con el botón shift, nos damos un aumento de velocidad de ataque adicional, velocidad de ataque y de curación, ¿vale? O sea, disparamos más rápido ambas balas. Pero ya, como veis, no nos sanaría ese burst de healing al instante, que muchas veces nos hace falta, aunque sí que sana igualmente, ¿vale? Porque el botón shift es burst de healing más luego sanación, pues aquí nos quitaríamos el burst, pero tendríamos igualmente un poquito de sanación después. Y la que es una apuesta segura son las botas cohete, que es que mientras estéis en el aire, podéis pulsar el espacio otra vez para lanzaros hacia un lado horizontalmente. Esto confunde mucho al enemigo, hace que podáis moveros y pues un poco ocultar vuestro movimiento y amagar un poquito más al enemigo que se está persiguiendo y disparando, así que bastante bien también, es una apuesta segura. Y chicos, os voy a presentar aquí a Lifeweaver, que por cierto, ¿queréis que haga un vídeo de cómo está Lifeweaver en la temporada 15? Porque aquí lo voy a recomendar, y es que está bastante bien porque tenemos unas perks que lo mejoran bastante. Primero, en las menores tenemos dos, el agarre purificador, que básicamente mete un Suzu cuando metemos el agarre, o el ciclo vital, que es que mientras estás con vida vas regenerando 10 de salud por segundo, lo cual estás generando todo el rato vida, y que al morir soltamos un pack de 250 de salud. Realmente el agarre purificador es algo bastante bueno, pero es que el ciclo vital es muchísimo mejor en general. A mí me gustaría que el agarre purificador fuera de base lo que tiene el agarre de Lifeweaver realmente, y no que fuera una perk que no te vas a escoger porque básicamente el ciclo vital es mucho mejor. Y luego tenemos las superiores, que aquí podemos ya elegir, o bien la mano sanadora, que básicamente podemos cargar un burst de healing de 100 de vez en cuando gastemos nuestro dash, es como que lo carga, o la floración masiva, que hace un poquito más de daño adicional a los enemigos. Yo normalmente piqueo la floración masiva porque esos 30 de daño extra cuando le estamos pegando a un enemigo se notan bastante. Y lo otro es algo un poquito más situacional. Dicho esto, probadlo porque Lifeweaver ha mejorado muchísimo con estas perks, chicos, de verdad. Y por último, ya hablaremos en la tier list, pero os traigo el héroe más roto con las perks. ¡Cómo no! Kiriko. Todas sus perks son insanas, son buenísimas. Vamos con las menores primero. Atención de urgencia, la velocidad del proyectil de Ofuda aumenta un 50% al buscar aliados en crítico o vidente, que es básicamente los impactos de kunai lanzan 2 Ofudas de sanación a un aliado que tengas delante. ¿Cuál es la mejor de estas? Pues la mejor es vidente. ¿Por qué? Porque con Kiriko muchas veces queremos hacer daño. Estamos con nuestro equipo y queremos meter un kunai de daño, pim pam pum, y entonces cada vez que metemos un kunai que tiremos 2 Ofudas de forma pasiva, es sanación pasiva, es carga de ulti pasiva, o sea, es todo mucha ventaja. Lo otro sí que es verdad que de vez en cuando nos puede ayudar a salvar a un aliado que está en peligro, pero se supone que tenemos que jugar bien, se supone que ya estamos acostumbrados a que si alguien está crítico, pues lo tenemos que salvar un poquito antes. Probad las dos, que las dos están bien, pero yo iría siempre a por la de vidente. Y luego en las superiores, aquí podéis elegir vosotros. Tenemos el doble paso ligero o tenemos el Suzu mejorado. El doble paso ligero es muy bueno, sobre todo cuando nos estén saltando demasiado y estemos siendo muy agredidos. O también cuando un aliado, por ejemplo, se esté metiendo demasiado en problemas. Es decir, muchas veces tenemos al típico Wrecking Ball que se mete en problemas a tomar por culo del mapa y tenemos que tepearnos con Kiriko, curarle, y muchas veces lo que nos ocurre es que nos morimos, porque se ha ido demasiado lejos y no tendría que haber hecho eso. Pues bueno, si tuviéramos la perk superior de barajando, esta de doble paso ligero, podemos tepearnos a nuestra bola, curarle, meterle un Suzu y luego podemos largarnos en esos 4 segundos de tiempo porque podemos reutilizarlo. Y entonces ahí está muy bien. O cuando nos estén diviando varios targets, como por ejemplo Winston Tracer, pues podemos escapar de un Winston y luego podemos escapar de una Tracer con 2 TPs instantáneos. Pero si no estamos en estas circunstancias, lo mejor es pillar el baile, que es el Suzu, que nos da un 40% de velocidad de movimiento durante 2 segundos, lo cual es beneficioso siempre. ¡Oh! Y eso es todo, chicos. 3 héroes de cada rol que os recomiendo muchísimo porque han mejorado mucho con las perks. Probadlos, ya me decís qué tal. Vosotros decidme en los comentarios cuál es el héroe que más estáis disfrutando con las perks. Y también, si queréis ver vídeo de Lifeweaver, pues pedídmelo, chicos, que si veo que la gente quiere, yo me juego unas rankeds con Lifeweaver, el rango que sea, me la juego y las traigo aquí. Dicho esto, me despido, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!